Listo, bueno, bienvenidos a la sexta cita del curso de electromagnetismo que le corresponde en este momento a la tarea 4, específicamente a los ejercicios donde quedamos en la última cita. Vamos a terminar todo lo que corresponde al taller de la tarea 4 de ondas y campos electromagnéticos. Bueno, también mi nombre es Daniela Sánchez Giraldo, soy la doctora del curso de electromagnetismo de este grupo específicamente. Y bueno, antes de empezar, mientras van llegando, les quiero agradecer a todos los que han estado presentes en las webs, en las CIPAs, en los foros, en el Teams, a todos a quienes han visto las grabaciones y verán esta grabación más adelante y se han alimentado de todo el contenido teórico y práctico que hemos trabajado durante este curso, el cual personalmente he disfrutado muchísimo y pues ya se acerca su fin, por eso estas palabras y bueno, hemos tenido la fortuna de tener 8 web conferencias. Eh, esta tarea tuvo dos web conferencias y adicional a eso tuvo algo pues, que me pareció muy chévere, muy interesante, que fue la cápsula de circuitos RLC. Y bueno, todas estas reuniones y videos me parece que han sido muy importantes para entender todos los conceptos teóricos de esta asignatura y a mi parecer han estado muy completos. Espero que los hayan disfrutado, que se hayan alimentado de toda esta teoría para que puedan seguir creciendo profesionalmente como lo han venido haciendo. El día de hoy vamos a centrarnos específicamente en los puntos que nos hacían falta de la tarea 4. Vamos a recordar solo un poco de lo que hablamos en la última CIPAS. Me parece que en las dos conferencias anteriores de esta tarea se les dio mucho contenido teórico. Eso fue como un baldado de teoría que me parece muy importante para resolver los ejercicios, por lo que me gustaría que en esta CIPAS nos centráramos principalmente en el documento de la tarea, que siento que no se ha abierto en las dos conferencias y que debería pues como, como utilizar esta reunión, estas citas para que ustedes tengan todos los insumos que les hacen falta para terminar la tarea, porque recuerden que estamos ya a muy poco tiempo de la fecha de entrega. Entonces, pues, vamos a utilizar este tiempo de la mejor manera. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por recordar esto que fue lo último que vimos. Alcanzamos a ver la teoría, nos quedó faltando el ejercicio, pero voy a darles como un pequeño contexto para que nos recordemos como lo que necesitamos para el ejercicio. Entonces, en la cita anterior comprendimos qué es el flujo magnético, lo que ocurre cuando ese flujo cambia con el tiempo, que es la relación con la fuerza electromotriz inducida que le llamamos FEM, que es esta que tenemos acá. A ver, que lo comienzo por acá. Es esta que tenemos acá, que le llamamos FEM, que en la tarea la encontramos con una E de esta forma, ¿cierto? Entonces, esa es la fuerza electromotriz inducida, la cual es capaz de producir corriente eléctrica. Entonces, vimos la ley de Faraday, que se expresa como la tenemos en este momento. Esta viene a ser la ley de Faraday, donde E es FM, FEM, la fuerza electromotriz inducida, y se mide en voltios. La unidad es voltios. Tenemos el número de espiras, y tenemos finalmente la tasa de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Nosotros hicimos esa derivada la clase pasada, voy a recordarla acá rápidamente. Es muy importante que entendamos este signo negativo porque tiene un significado físico y este corresponde, es la parte que le corresponde a la ley de Lenz. Bueno, esa ley lo que nos
lo que nos dice es que la polaridad de la fuerza electromotriz inducida es tal que se opone al cambio del flujo magnético que la origina. Entonces, retomando la expresión del flujo magnético que teníamos por acá, el flujo magnético es igual función del tiempo, porque como vamos a derivar, igual n por d por el área por el coseno de la frecuencia ondulada por el tiempo. Listo, con esto nosotros derivamos esta expresión y esta derivada respecto al tiempo nos queda en medio n de, bueno, pero entonces acá esta n la tenemos por allí, o sea, que afuera. Entonces nos quedó menos dA por omega por el seno de la T. Entonces, finalmente, completando pues esta formulita, nos queda que E es igual a menos con menos de mil va y me queda N de A por omega por el seno de omega T. Entonces, esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio, ¿cierto? Mm, Bueno, entonces cuando llegamos aquí vimos que la fuerza electromotriz varía sinusoidalmente. Hicimos una grafiquita y vimos que estaba desfasada en 90 grados con respecto al flujo magnético, el cual lleva la función coseno. Entonces ahí se podía ver el desfase de un coseno y el desfase con respecto al de un seno. El seno representaba la fuerza electromotriz inducida y el coseno el flujo magnético. Bueno, entonces ahí también logramos ver en la gráfica que cuando el flujo es máximo, la fuerza electromotriz inducida es nula, es cero, y cuando el flujo pasa por cero, esta fuerza alcanza el valor máximo. Entonces dijimos que este comportamiento es precisamente el principio de generación de corriente alterna, o sea que la ley de Faraday lo que hace es explicar el funcionamiento, el movimiento de un generador o de un motor, ¿cierto? Y depende directamente de tres factores, que son esos que tenemos acá. El número de espigas, esto es, ojo, que he retroalimentado mucho en los polos últimamente, y es que este es el valor absoluto del campo magnético, no es el campo magnético con vectorial, es el valor absoluto, es decir, la magnitud, y este vendría a ser un número escalar. Tenemos también el área de la espira. Y bueno, eso es como lo que necesitamos. Eh, Ahora quiero que miremos la tarea. Pues vamos con esta formulita para la tarea. Que quedamos acá. Y vamos como en esta partecita. Y la tarea me dice que determine la P, la fuerza electromotriz inducida, a través de la ley de Faraday para el motor simple. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer acá? Recordar ciertas cositas. Que omega, por ejemplo, omega es igual a 2pi por la frecuencia, y esa frecuencia depende de nuestros datos que pusimos en la tabla 2 que dependían de nuestro documento de identidad. Voy a poner acá algunos de mis datos. Entonces yo tenía, por ejemplo, que la frecuencia para mí era 3900, que el número de espiras me había dado 28, que el ángulo era igual a 100, que el campo magnético vectorial es igual a 11, y yo vi que acá tengo un error. Yo no sé si por ahí está, no me acuerdo quién fue que lo notó en el grupo de Teams. Mi campo magnético vectorial tiene un menos en la dirección J y un 1 en la dirección K. Cuando yo calculo
la magnitud, entonces yo elevo cada componente al cuadrado. Entonces esto me queda 11 al cuadrado. Esto vendría a ser más menos 10 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ese errorcito lo tenía en las cifras pasadas, que no puse el menos 10 aquí, sino que había puesto un más. Sin embargo, como lo que estamos utilizando es la magnitud del campo magnético, esto no me iba a afectar en nada. Pero para que lo tengamos en cuenta, porque yo sé que alguien lo notó y de pronto podría llegar a confundirse. El menos va dentro del cuadrado y es por eso que todos estos valores me quedan positivos. Cuando yo hago este cálculo, cuando yo pongo la B sola sin el vector, es lo mismo que la magnitud. Y esto me da 14.899. Y el área es igual a 16, no recuerdo, vamos a ver, yo creo que es 16 pi. Porque era el valor de R, y R era, sí, 16. Bueno, esos son los datos que necesito. Entonces, ¿para qué necesitaba estos? Para que podamos reemplazar acá. Entonces, yo tengo que omega es igual a 2pi por 3.900, que es mi frecuencia. Eso vendría a ser en Hz. Ojo, yo tengo acá que darles una aclaración muy importante, y es que depende mucho la unidad con la que vamos a trabajar. Los ángulos pueden ser en radianes cuando estamos utilizando en términos de pi, o puede ser en grados, pero mi calculadora debe estar ya sea o en radianes o en grados. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que siempre trabajemos en términos de pi para que el número nos dé exacto. Si no, tenemos que utilizar todos los decimales para encontrar pues, la exactitud, sobre todo cuando vamos a trabajar en propiedades trigonométricas, como lo son el seno y el coseno. Bueno, entonces, bueno, entonces acá estamos, esto vendría a ser en radianes, esto me da igual, yo puedo hacer la multiplicación y me da 24.504.4227, y estaría en radianes sobre segundo porque la frecuencia es 1/segundo. Sin embargo, si yo cojo la calculadora y multiplico 2pi por 3.900, me da 7.800 pi. Yo preferiría que trabajáramos en términos de pi. 7.800 pi radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa acá con este ejercicio? Aquí tenemos varias opciones. Y todo depende de cómo queremos trabajar el ángulo del seno. Entonces, miren acá. Tenemos n, sí lo tenemos, que es 28. Tenemos la magnitud del campo magnético, sí la tenemos, que es esta que está por acá. Tenemos omega, sí, ya la tenemos, es esta que está acá. Y este es el punto que quiero que evaluemos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, tenemos varias opciones. La primera es que la trabajemos en grados, porque yo sé que omega por T es igual al ángulo. ¿Y cuál es mi ángulo? Mi ángulo es 100 grados. Yo puedo trabajarlo con ese 100 grados. ¿Qué más puedo hacer? Entonces esto sí lo voy a trabajar en degree, que serían los grados. Y para eso la calculadora tiene una opción. Ustedes buscan en el chip, en la configuración, ¿cierto? Que es Shift Mode o modo Shift Mode. Ahí encuentran la configuración y tienen, yo no sé si alcanzo a ver, no creo. El caso es que ustedes tienen varias opciones. El número 3 es de grados, que dice degree, o el número 4 es en radianes. Ustedes van a trabajar en términos de radianes, deben de tener la calculadora en radianes, en términos de pi. ¿Listo? Entonces, si voy a trabajar con este degree, yo puedo decir de una vez el seno de 100. Aquí reemplazo el seno de 100 grados. No, que yo quiero calcular el tiempo. Yo puedo calcular el tiempo porque yo ya conozco omega y conozco esto, ¿cierto? Entonces el tiempo me queda igual a teta sobre omega
y yo reemplazo acá. Pero entonces miren esto que pasa acá tan interesante. Necesito siempre tener la conversión en las mismas unidades. Si yo acá tengo 100 grados, omega es igual a 2pi por f radianes. ¿Cuántos grados es 2pi? Les hago esa pregunta y me gustaría que me respondieran por acá, ya sea en el chat, activando el micrófono, para que empecemos a conversar. La pregunta es, ¿cuántos grados es 2pi? 360 grados. 360 grados, dijiste, ¿cierto? Sí, señora. Exactamente. Entonces yo acá, como acá tengo 100 grados, yo voy a utilizar este 360 grados por la frecuencia, que en mi caso sería 3900. Sobre segundo, 1/2, me quedaría el segundo acá y el grado se me cancelaría con esto. Entonces ahí puedo calcular el tiempo para este teta, que en mi caso, cuando hago esta división, me quedaría 7,12 por 10⁵ segundos. Entonces yo puedo calcular el seno con el omega, que vendría a ser 2πf por el tiempo, ¿cierto? 2πf por el tiempo. Y ya tengo el f, ya tengo el tiempo. Y esto lo tendría que hacer para cuando tenga la calculadora en radianes. Entonces me va a quedar esto igual a si yo tengo seno de 100 grados y lo tengo en degree. Así se escribe grados, ¿cierto? Bueno, entonces tengo estas dos opciones, ¿listo? Para realizar este ejercicio. ¿Qué más opciones tengo? Tengo otra opción y es dejar el ejercicio en términos de t para cualquier t, ¿cierto? Porque ahí no me están dando un t en específico. Entonces yo puedo realizar el ejercicio, reemplazar estas variables, n por b por a por omega, y luego dejar esto en términos de seno de, eh, del del tiempo, 7800 pi por el tiempo. Resuelvo esto. En mi caso, a ver si tengo ese valor por ahí. No lo tengo. Tocaría hacerlo. Que sería, si no funciona. Ve. Entonces tengo, si quiero reemplazar esos datos, 28 por 14,899 por la A, que sería 16 pi, por omega, que sería 2pi a 2pi por f, que ya lo tengo acá, que es 7800 pi, y todo por el seno de 7800 pi en función del tiempo. Entonces resuelvo esto en la calculadora y esto me va a dar un valor numérico. A ver, hagámoslo para que no nos quedemos con la duda. 28 por 14,899 por 16 pi por 7800. Sí, aquí está. Listo. Y eso me da un número grandecito, que es 50.841.861.4. Eso lo puedo expresar en notación científica también por el seno de este valor en términos de el tiempo. Y esta es otra opción, como lo puedo dejar. ¿Listo? Lo puedo dejar así, lo puedo dejar reemplazando el tiempo,
Lo puedo dejar así o otra opción es decir que vamos a calcular la, la fuerza electromotriz inducida máxima. ¿Cuándo la fuerza electromotriz inducida es máxima? Resulta que todos estos valores de seno que hagamos acá van a estar entre -1 y 1, ¿cierto? Entre -1 y 1. Va a ser menos 0 punto algo, 0 punto algo, 0,80 y algo, 0,90 y algo, 0,100 algo. ¿Listo? ¿Cuándo va a ser máximo el valor de la fuerza electromotriz inducida? ¿Alguien tiene esa respuesta? O les ayudo. Cuando el seno de uno, Exactamente. Cuando el seno de 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, la fuerza electromotriz inducida es máxima cuando el seno de omega t es igual a 1. ¿Y qué valor me queda? Este que está acá. Este valor que está acá. A ver, pero eso lo copio. Listo. Entonces, este vendría a ser el valor de la fuerza electromotriz máxima. Entonces, yo tengo todas las opciones. Para mí, la que ustedes pongan está bien. ¿Listo? Bueno, sigamos para que nos rinda el tiempo, que tenemos mucho que mirar. Bueno, acá yo dejo esta página en blanco porque tenía que rayar. Para el siguiente ejercicio, para el siguiente ejercicio es muy sencillito y yo quiero que miremos lo que va a ocurrir acá. Bueno, esta teoría también la vimos en la CIPAS anterior y dijimos que podríamos describir el comportamiento de un circuito mediante una ecuación muy simple que es la ley de Kirchhoff para voltaje, que cuando se aplica a una esfera queda de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Este es el voltaje de la batería de una fuente externa. Esta es la caída de tensión en la resistencia del conductor. Y esta vendría a ser la fuerza electromotriz inducida que ya acabamos de calcular, que ya sabemos cómo funciona. ¿Listo? Entonces resulta, aquí se me dejé hojita, pues resulta que la corriente inducida que circula por un circuito se puede terminar aplicando la ley de Ohm. Eso lo vimos en la clase pasada y dijimos que la ley de Ohm, pues la recordamos que dice que la corriente es igual al voltaje inducido sobre la resistencia. Voltaje sobre resistencia, eso es lo que me dice la ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es este voltaje acá? Que es la caída de tensión. Me quedaría reemplazándolo, paso esta fuerza electromotriz a restar y me quedaría el voltaje de la batería menos la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Y con esta formulita es que vamos a realizar el ejercicio, para que no le demos muchas vueltas. Eh, Recordemos ahí rápidamente que el significado energético de todo esto es que la energía eléctrica que suministra la batería se empieza a transformar parcialmente en energía magnética y esa energía finalmente se transforma también en energía mecánica de rotación porque estamos hablando de espiras. Entonces la presencia de esa fuerza electromotriz inducida lo que hace es garantizar que esa conversión de energía sea estable y controlada y termine eh, manteniendo la conservación de la energía total del sistema. Entonces, con esa formulita ya revisamos entonces el ejercicio, ¿cierto? Es este, yo ya la copié, pues ya la tenía copiada, le vamos a copiar. Listo, a ver cómo estamos de tiempo, vámonos rapidito.
Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que calcule la corriente de equilibrio inducida en T igual a 10 más alfa segundos. Por aquí. Si la batería usada para girar el motor es de 9 volts y el alambre tiene una resistividad de 100 ohms. 9 volts, 100 ohms. Y dice que aplique la ley de Ohm para obtener el valor de la corriente. ¿Cuál es la ley de Ohm? Pues es esta que tenemos acá. Que acabamos de ver. Perfecto. Bueno, entonces no, este ejercicio es muy sencillito. Debe dar lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver esto. ¿Qué pasa con esto? Empecemos por ahí. Yo la voy a hacer, me perdonan ahí, que yo voy a hacerla así o a veces la hago así, como que se me olvida y la hago de cualquier manera. Entonces, esta es, vamos a de la misma forma. Esta es igual a como lo teníamos ahorita. NBA omega por el seno de omega t. ¿Listo? Así lo teníamos. Pero que quiero que revisemos. Antes de, ya sabemos que esto me da un número y ahí lo tengo ahí atrás. Pero entonces miremos algo que ocurre acá muy interesante. Ya sabemos que este omega es igual a que a 2pi f y me queda el tiempo. Pongámosle colorcito al tiempo para que sepamos que omega está en rojito. ¿Qué pasa? Que este tiempo me lo están dando y me lo están dando como un número entero. Mirenlo acá. Me dicen que el tiempo es igual a 10 más alfa. Yo no sé cuál es el documento de ustedes, pero el mío termina en 12. Entonces, para mí, esto vendría a ser t igual a 12 segundos. ¿Qué pasa? Y aquí es donde les repito muchísimo que debemos dejarlo en términos de pi para que mantengamos el valor completo y no se nos salga de el resultado real. Porque eso lo habíamos hablado también en las citas anteriores. Cuando yo tengo un número, ya hablamos de la grafiquita, del seno, hicimos la grafiquita, vimos que todo esto es periódico todo el tiempo y que en 2pi tendría que ser acá el seno de 2pi es 0 y que eso se va a repetir de manera periódica. Digamos que acá ya es 4pi, 6pi, 8pi, se va a ir repitiendo, ¿cierto? Y acá yo estoy multiplicando por números enteros. No ocurre cuando el número es un decimal, porque entonces ahí ya va a variar, ya va a variar de posición y el número va a dar diferente. Pero como el 12 es un número entero, yo quiero que ustedes lo hagan ahí en sus calculadoras. ¿Qué pasa cuando yo hago seno en mi caso es 2pi por 3.900 por 12 segundos? ¿Qué pasa cuando hago ese seno de ese número? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. ¿Cuánto les da? ¿O cuánto les dio a ustedes su resultado? A mí yo no sé por qué se me fue yo tenía por acá la opción de tener un ayudante matemático y ya no lo tengo. Profe, teniendo la calculadora en radianes, a mí me da cero. Te da cero. A todos nos va a dar cero porque, como les decía, él va a volver en algún punto. Cuando es un número entero, va a volver a cero. Si en 2pi es cero, siempre va a ser cero, independiente de este número. Si el número es, siempre y cuando el número sea un número entero, todos ustedes van a tener ahí un número entero. Por lo tanto, a todos este valor nos va a dar cero. Y, es decir, como esto es una multiplicación, yo estoy multiplicando todo esto por cero. Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a ser cero. Por lo tanto, la corriente va a ser igual al voltaje de la batería, que es 9 volts, menos cero sobre la resistencia, que es 100 ohms.
Ustedes hacen esta operación para que no quede ahí tan evidente que la estoy haciendo y les da el resultado de este ejercicio, que es así de sencillo. Acá les va a dar el numerito y les dan amperes porque voy sobre 11 amperes. Listo, quisiera saber si hasta ahí teníamos alguna pregunta. Hasta el momento todo esto es relativamente sencillo, pero me gustaría escucharlo si está claro, si tienen alguna duda. Pueden decir que todo está bien, que todo está claro, pueden escribirlo en los comentarios, pueden enviar reacciones. Todo está claro. Profe, porque a mí yo tenía un problema ahí de que justamente la FEM me daba grandísima, entonces era restar 9 menos una FEM grandísima, pero no había caído cuenta de eso. Es posible que hayas tenido la calculadora en grados y lo hayas utilizado con, con radianes, o también lo que les está pasando a muchos, porque a muchos he revisado muchísimo, y lo que les pasa es que multiplican, por ejemplo, 2 por 3,14, entonces ahí ya se pierde una cantidad de decimales grandísima. Entonces empiezan a aproximar, y con esas aproximaciones se me pierde el resultado total del C. Entonces, por eso les digo, es mejor dejarlo en la calculadora en términos de pi, porque ahí garantizamos que va a tomar la mayor cantidad de decimales posible. Entonces, seguramente eso es lo que te estaba pasando. Sí, yo creo que sí era eso. Bueno, entonces te invito a que lo revises y a que hagas la corrección ahí pertinente. Bueno, Profesor, ahora sí, vamos con este temita que me parece muy chévere, muy interesante, y que me parece que se los explicaron de una manera muy acorde a, a lo que nos pide la tarea, ¿cierto? Ustedes ya vieron una teoría gigante, yo vi en la conferencia sobre todo lo que es un solenoide y cómo se relaciona dentro de la bobina. Yo rápidamente les voy a decir qué es un solenoide. Es básicamente una bobina larga para que entremos de una en la tarea y no se nos vaya tanto el tiempo, ¿cierto? Es una bobina larga que está formada por muchas espiras, ¿cierto? Algo como así. Y ustedes lo vieron en la conferencia. Eh, Regálenme un segundito. Listo. Qué pena con ustedes ahí. Bueno, entonces estamos diciendo que el solenoide es una bobina larga que está formada de muchas espiras y cuando por esa bobina se circula una corriente se genera un campo magnético que es prácticamente uniforme en su interior. Y ahí aparece una fuerza electromotriz inducida, una fuerza inducida cuando la corriente empieza a variar con el tiempo y eso es como el valor agregado cuando empezamos a ver la FEM, la fuerza electromotriz inducida, y es que si cambia, cuando la corriente cambia con el tiempo, entonces empieza a cambiar también el campo magnético que se creó, ¿cierto? Que lo creó. Y si el cambio magnético cambia, entonces, si el campo magnético cambia, entonces también va a cambiar ¿qué? El flujo, ¿cierto? El flujo magnético y por la ley de Faraday empieza a aparecer pues la PEM inducida. Entonces, en este ejercicio que vamos a ver, en este ejercicio, ya no nos está hablando de una sola bobina, sino de dos solenoides. Y entonces ahí aparece un término nuevo y es el de la inductancia mutua, ¿cierto? Entonces, que la inductancia mutua, como ustedes lo vieron, es una inductancia, perdón, que mide cuánto influye la corriente de una bobina sobre la otra bobina. Entonces, si la corriente de la bobina uno
cambia, entonces el campo magnético que produce también cambia. Y parte de ese campo va a atravesar la bobina 2. Eso ustedes ya lo vieron, pero como para que recordemos el contexto, ¿cierto? Y ese cambio de flujo en la bobina 2 va a inducir una fuerza electromotriz en esa otra bobina, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para calcular esa inductancia mutua que nos están pidiendo acá? Acá el ejercicio prácticamente me da todo. Me dice que el campo magnético del solenoide es este. Escribirlo acá. El campo magnético del solenoide es igual a mu sub 0, que es la permeabilidad en el vacío o en el núcleo, depende. En este caso sería la permeabilidad en el vacío por N1 sobre L, voy a hacer así, por la corriente, ¿cierto? Entonces N1 viene a ser el número de espiras que tiene la bobina 2. Y cuando vemos el N2, va a ser el número de espiras que tiene la bobina 2, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Esta I vendría a ser la corriente y tenemos L, que es la longitud del solenoide. Entonces, tenemos esta formulita, que es la primera, la que me dan en el primero. Luego tenemos la segunda, que dice que es el flujo magnético de la bobina 2, de 2 sobre 1, es igual al campo magnético por el área. Pero entonces voy a quitar este punto para que no parezca un producto punto. Y tenemos finalmente la inductancia, ¿cierto? La inductancia mutua que está dada por M igual al número de espiras de la bobina 2 por el flujo 2 sobre la corriente. Entonces miren que acá me parece muy chévere eh, que me dan el paso a paso, y ya con eso voy a llegar al resultado final. Entonces lo primero que tenemos que ver es que un solenoide largo produce un campo magnético en su interior que está dado por esta ecuacióncita 1. Eh, esta corriente es la corriente que lo atraviesa. Tenemos acá el flujo magnético que atraviesa la bobina 2, ¿cierto? Que está dado por el campo magnético por el área. Y finalmente sí, la inductancia mutua que está dada por el número de espiras de la bobina 2 por la corriente de la bobina 1. Entonces, vamos a simplificar esto. ¿Yo qué haría? Ustedes tienen varias opciones, ¿cierto? Una opción es empezar a resolver esto, y luego meter todo esto ahí. ¿Listo? Yo, pues matemáticamente, de manera teórica, lo que haría es meter todo de uno. Pero entonces, si quieren, lo van haciendo. Calculan B, luego B lo reemplazan acá. Luego, este flujo 2,1 lo reemplazan acá. Y ahí tienen todos los datos. Ahí en ese ejercicio no hay pierde. Pero a mí me gustaría hacerlo así. Digo que la inductancia mutua es igual a N2 por el flujo 2,1, que es B por A, ¿cierto? Pero ¿qué es B? Entonces voy a reemplazar de una vez. Entonces B, lo voy a hacer en este color, es mu sub 0 por N1 sobre L por la corriente. Esto era B y acá estaba multiplicado por A y finalmente acá todo esto sobre I. Entonces miren que acá se me cancelan varias cosas chéveres, interesantes. Se me cancela este I con este I. Ah, bueno, y ya. Entonces me queda que la inductancia mutua es igual a mu sub 0, voy a sacarlo acá para que me queden N2 y N1 juntos, N2 por N1, ¿cierto? Por el área sobre la longitud. Ahí, ¿de dónde saco esos valores? Pues mira, el ejercicio nos los da todos, todos. Mu sub 0, ¿qué es? Bueno, mu sub 0 no lo tenemos ahí, asumieron.
pero es la permeabilidad en el vacío, que la hemos visto en todos los ejercicios anteriores, ¿cierto? La permeabilidad en el vacío, voy a escribir los datos acá, M sub 0 es igual a 4.7, estoy mal, no, perdón, 4pi por 10 a la menos 7, eso es sobre E. Listo, este es el valor de la permeabilidad en el vacío, es lo único como que no nos dan, que ustedes lo tienen que investigar o recordar. ¿Qué más tenemos ahí? N2, busquémoslo por acá, N2 está acá, veanlo acá, y eso depende de su documento de identidad. Entonces, N2 es igual a 3 beta, en mi caso beta es 8, 3 beta más 3. Esto sería 3 por 8 más 3. Segundito. 3. Regáleme otra vez, yo soluciono con la cosita rápido. Entonces, tengo 3 por 8, 24 más 3, 27. Ese sería el valor de mi N2. Un segundito. Listo, es que estoy solucionando acá la recogida de mi hijo, pero ya quedó solucionado. Bueno, entonces digamos, N2 me da 27, N1 lo tengo por acá arriba, es igual a 30 alfa más 100. Para mi N1 entonces es igual a 30, mi alfa es 2 más 100, eso sería igual a 30 por 2, 60, 160. Mm, ¿Qué más tenemos por acá? El área lo vemos acá. Ojo, ojo que acá ya he visto varias veces este error y este beta está como exponente a la beta. Entonces el área va a ser igual a 2 más alfa a la beta. Entonces en mi caso es 2 más 2 a la 8 metros cuadrados. Listo, 2 más 2 a la 8 es 4 a la 8. Vamos a ayudar acá a la calculadora. Esto me da 65.536 metros cuadrados. Y L, por último, L es igual a, L está aquí arriba, 10 por 2 más 2 milímetros. Entonces, ojo que esto es milímetros. ¿Cómo me queda esto? 10 por 4 me da 40 milímetros. O yo lo puedo escribir 0,04 metros. Listo. Ahí tengo todos los datos, no es sino reemplazar y realizar y terminar el ejercicio. Este ejercicio también es realmente fácil y rápido, ustedes lo pueden hacer y van a tener pues, el valor de la inductancia mutua. Esto me da en ejercicios. Y lo puedo ver porque se me cancela este, tenía la permeabilidad me dan H por metro, el área la teníamos, vamos a hacer acá un análisis dimensional rápidamente. El área la tenía en metros cuadrados y la longitud la tenía en metros. Me cancela metros por metros y me quedan en hertz. Bueno, listo, terminemos. Vamos a terminar esta tarea. ¿Qué nos queda? Nos quedan los circuitos RLC. Esto tiene todo que ver con la cápsula que ustedes tienen, que les envié, que les compartí, que hizo el profe. Se me fue el nombre.
el profe José Luis hizo una cápsula de circuitos RLC y ustedes la tienen disponible en el Teams, yo se las envié por los foros, por el correo, por el campus, entonces pueden todos acceder a ella en cualquier momento. Listo, entonces, para empezar. Para este ejercicio, entonces vamos a trabajar con un circuito en serio. Ustedes ya lo vieron, ya lo hicieron, ya lo rayaron, pero a mí lo que me interesa acá es saber que los circuitos tienen tres elementos, R, L y C, ¿cierto? Donde R viene a ser la resistencia, el L viene a ser el inductor y el capacitor. Entonces, este tipo de circuitos es muy común en la electrónica y analiza señales porque puede oscilar o disipar energía, que es lo que me interesa y hacia dónde vamos, o amortiguarse dependiendo de los valores de R, de L y de C. Entonces, para resolver lo que nos piden, es importante que recordemos unas ideas claras, claves, que no vamos a repasar todo el tema como lo hizo el profe, sino que solo lo básico para que el ejercicio pueda tener sentido, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a recordar es la frecuencia natural del circuito. Yo voy a hacer acá como una sesión de fórmulas que nos van a servir, porque acá no, en la guía no me dio muchas fórmulas. Yo les voy a hacer esto acá, sí, como una sesión de fórmulas recolectadas también de la cápsula que les dio. No es algo extraño para ustedes. Entonces, vamos. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que cuando un circuito RLC puede oscilar, aparece, lo hace con una frecuencia propia que depende solamente de L y de C, ¿cierto? Y esa frecuencia es una frecuencia angular que la llamamos también frecuencia natural y la vamos a denominar a denotar como omega sub cero y es igual a 1 sobre LC. Esto viene a ser una frecuencia natural de ese tipo. Vendría a ser la frecuencia natural del circuito. No, pero esperen que me equivoqué. Esto no es así. La frecuencia natural del circuito es 1 sobre la raíz de LC. Listo. Entonces, esa sería como la frecuencia ideal si no existiera ninguna resistencia, si no hubiera resistencia, y por eso miren que solo depende de L y de C y no de R. Cuando aparece la resistencia que frena o amortigua el sistema, el valor que mide como ese frenado, lo vamos a denotar, el profe lo denotaba como con una letra, como con un gamma, y es igual. A ver, espera, pongámosle más orden a esto. Vamos a ponerlo arriba los tipos. Frecuencia natural del circuito. Y a esto le vamos a llamar como el amortiguamiento. Y viene a ser como ese valor que mide el frenado que estaba diciendo. Y está dado por R, obviamente por la resistencia, sobre 2L. Y es como lo que disipa. Este número me dice qué tan rápido se va apagando la oscilación. Recuerda que con el profe veían la gráfica que tenía como esta forma, que lo pueden ver ahí si me están viendo, qué tan rápido se va apagando esa oscilación. Y está dado como por esta variable. Entonces, cuando el circuito viene a ser subamortiguado, que eso nos lo pide el ejercicio también, cuando el circuito es subamortiguado, tiene que cumplir con una condición. Ah, cuando el circuito es subamortiguado, tiene que cumplir con una condición que dice que R al cuadrado debe ser menor que 4 veces L sobre C. Y eso lo tenemos que hacer para la tarea, ¿cierto que sí? Entonces, si esto se cumple, si el R al cuadrado es mayor que 4LC, entonces sabemos que tenemos un circuito subamortiguado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta ahí para la tarea? Que existen
que como hay resistencia, la frecuencia real que decíamos ahorita, al principio, esa frecuencia natural, ya no es exactamente esa frecuencia, sino que es un poco menor y se conocería entonces como la frecuencia real o la frecuencia ya amortiguada y la vamos a denotar por lo siguiente. Entonces, vendría a ser una frecuencia amortiguada. Y esta ya vendría a ser como mi omega real y es igual a la frecuencia natural al cuadrado menos este factor de amortiguamiento al cuadrado, que lo teníamos acá. Entonces, si reemplazamos por los valores que tenemos a este lado, reemplazando con estos valores, nos quedaría que omega es igual a la raíz, reemplazo este primero, de, entonces miren que voy a elevar todo al cuadrado. 1 sobre LC. Este es 1 al cuadrado, me da 1, y la raíz cuadrada de LC al cuadrado, pues me da LC, ¿cierto? Entonces ahí ya lo elevé al cuadrado. Y si reemplazo este factor de amortiguamiento, me queda menos R al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, me escribimos igual, L al cuadrado. Entonces tenemos esta raíz, esta viene a ser la frecuencia angular normal, que es la amortiguada, ¿cierto? Pero tenemos una frecuencia, la que escuchamos, que es la frecuencia normal. Bueno, acá yo creo que tengo un error. Esta viene a ser la frecuencia angular y acá tendríamos la frecuencia amortiguada. Entonces llamemos a esta frecuencia angular, que sí es omega, y la frecuencia amortiguada que está en términos igual de la frecuencia angular, para que lo tengamos unos nombres. Y es la frecuencia que me están pidiendo en el ejercicio y es igual a omega sobre 2pi. Entonces miren que como el ejercicio me pide esto, yo necesito calcular esto anterior. Entonces ahí me quedan estas formulitas que me van a servir para calcular el ejercicio. Bueno, ¿qué más tenemos acá? No, vayamos a leer el ejercicio. Entonces dice, en un tiempo igual a cero, a ver, yo voy a copiar estas fórmulas y las voy a poner. Ahí me cambio. Trabajamos el ejercicio. ¿Verdad? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice el ejercicio? En un tiempo igual a cero, un inductor de L igual a 400 más beta se coloca en un circuito serie con una resistencia R igual a esto. Si el capacitor está cargado, determine si satisface para un circuito en estado subamortiguado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar el punto 1, que me dice que determine si el circuito es subamortiguado o no, es decir, si cumple la condición R al cuadrado menor a 4L sobre C. ¿Qué tengo que hacer acá? Reemplazar. ¿Tengo los datos? Sí, tengo todos los datos. Listo. Pues acá tengo todos los datos. Empiezo a reemplazar R. Lo tengo por acá. R es igual a esto. Voy a ponerlos aquí. Entonces, R es igual a 3 más alfa. En mi caso es 2 ohms, ¿cierto? Es decir, 5 ohms. Hablo de ohms. Por lo tanto, aquí tengo 25 al cuadrado menor
a 4 por L. ¿L cuánto es? L es 400 más B. En mi caso sería 408 mil H. Entonces, a la 0.400 por 0.408 sobre T y C. A, T es igual a T es igual a gamma, que en mi caso es 2,5 y 7 microfarads. Entonces, son 7 por 10 a la menos 6 farads. Cuando yo hago esta operación, esto me va a dar un número grande, ¿cierto? Ustedes también, sobre todo porque tenemos esta notación, este micro en el denominador. Entonces, si yo resuelvo esta parte, me da un número grande total que en mi caso es 23.142.86 más o menos. Y miren que evidentemente es mucho más grande que 25. ¿Ven? Está 5 al cuadrado. Por lo tanto, compruebo que mi circuito está en un estado subamortiguado. ¿Listo? Entonces, sí, es un circuito subamortiguado. Esta es la manera en la que compruebo esta primera parte. Ahí ya tengo el 1 resuelto para realizar el segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o a alguien se le activó el micrófono? Sí, profe, yo tengo. No mentiras. Dime, Juliet, dime si tienes alguna pregunta, por favor. Juliet, quiero escucharte. Sí, profe, tenía una duda, pero ya la estaba haciendo en la calculadora para comprobarlo y no, todo está bien. Ah, bueno, listo. Por favor, si tienen alguna duda, recuerden que las citas es para eso, para que ustedes puedan resolver las dudas que necesitan para poder terminar esta tarea satisfactoriamente. Listo, ¿qué nos piden en el segundo punto? Determinar la frecuencia F' y F', como lo tenemos por acá, es igual a omega sobre 2. Listo, entonces omega, vamos acá, vamos a esta formulita de acá. Entonces, miren, F' es igual a omega sobre 2pi. Omega es esta que tenemos. Ah, bueno, acá ya la tenemos reemplazada. Utilizamos esta directamente para no tener que ir a reemplazar y reemplazar. Entonces me queda F' es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre LC, o sea, este por este, 0.408. Voy a ponerlo sin unidades para que me quede 7 por 10 a la menos 6. Entonces tengo 1 sobre estos menos, F' es la frecuencia amortiguada, ¿cierto? exactamente. Tenemos menos R al cuadrado, es 25 sobre 4 por L al cuadrado y L es 0.400 al cuadrado. Listo, yo resuelvo todo esto en mi calculadora y me queda que la F' es un número, ¿cierto? No lo voy a hacer ahí ya, porque pues es un número grande. Bueno, acá lo tengo resuelto. Dice que me da 94.17 Hz. Si yo hago todo el análisis dimensional, me debe dar en Hz porque es una frecuencia. Preguntas. Profe, Preguntas. para resolver esa ecuación de la F', ¿se hace por partes o se puede colocar de una vez en la calculadora todo?
como quieran. En el Sí. nivel en el que ustedes están de ingeniería, yo pondría todo en la calculadora directa. Si su calculadora es de doble línea, hay calculadoras que son de una sola línea que cuando voy a trabajar una raíz me va a hacer por partes. Entonces, si mi calculadora es de dos líneas, me permite poner una fracción dentro de la raíz cuadrada, yo puedo realizar todo de una. No tengo ningún problema con eso, yo les creo que hicieron la operación. Pero si mi calculadora es de una sola línea y yo pongo raíz de esa fracción, me va a hacer solo esa raíz y luego me va a restar la siguiente fracción. Entonces, ojo con eso, que no vayan a tener un error ahí de calculador, ¿cierto? Entonces, si lo pueden hacer en la calculadora, lo ven claramente de una. Ah, ¿Listo? vale. Gracias, profe. Listo. En el punto 3 me dice que calcule. Ah, bueno, acá eso se pone interesante, ¿cierto? ¿Qué más me falta de esta tarea? Ya está lo último, ¿cierto? Sí, es lo último. Sí, ya con esto termino. Bueno, esto acá se pone interesante. Dime, ¿alguien tiene alguna pregunta? Respecto a de la anterior de la I, bueno, del primero, dice que su amortiguado es porque es desigualdad, o sea, desigualdad 23, 25 con 23. En el caso de que uno le dé Porque diferente, sí, a ti te va a dar diferente porque van a ser con tus variables, ¿cierto? Lo que necesitamos es que esto no es una desigualdad, sino un menor que. Este valorcito de acá. eh, este valor es un menor. Eso es una condición. Tiene que ser que este número que está acá sea menor que el número que está acá. Y miren que este número acá es 23.142, está por el orden de los mil. Entonces, evidentemente es mucho mayor que, o sea, 25 es menor que este que está a este lado. Si te da menor este de este lado que este, entonces es subamortiguado, pero te va a dar menor, te va a dar si lo reemplazas bien, porque miren que acá tenemos una a la -6, esto es como si multiplicara algo por millones, entonces, y ya luego se me divide con esto, bueno, pero matemáticamente te va a dar muy grande porque para todos tenemos este micro abajo, me va a hacer que la división de un número muy, 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 muy pequeño me va a dar un número más grande. Entonces, básicamente, esto es una condición, que lo que esté a este lado sea menor que lo que está a este lado. Preguntas. Profe, en su caso es 25, 5 al cuadrado. Anda, 25. Digamos, ¿se compara con la potencia o solo con la base, el exponente? No se compara con el resultado. Yo acá tengo r al cuadrado, ¿cierto? Y r en mi caso es 5. Y 5 al cuadrado es igual a 25. Ah, Ah, ¿cuál es tu caso? ¿Cuánto te da el r? ¿Qué es no, el más alto? mío, en mi caso es 7. 7. ¿El r total o el alfa? El R, solo el R. Ah, bueno, entonces el r va a ser Ah, 7. 7 al y R cuadrado, sería 49, ¿cierto? 49. Y 49 va a ser mucho mayor que lo que te dé a este lado. ¿Ves? Mucho menor que lo que esté al otro lado. Ah, vale. Gracias. Listo. Bueno, chicos, vámonos rápido que ya tenemos poco tiempo. Vámonos con el segundo, con ese tercero que es interesante. Yo creo que nos vamos con el tercero y el cuarto puntico se los dejo a ustedes. Entonces el tercero dice así. Dice, calcule el tiempo requerido. Esto es interesante. Calcule el tiempo requerido para que la amplitud de carga disminuya a la mitad de su valor inicial. Entonces ahí, ojo, me van a poner mucho cuidado. Ustedes vieron con el profe, que se me volvió a olvidar el nombre, José Luis. Ustedes vieron con el profe José Luis, vieron que, que la solución de la corriente, ¿se acuerdan que les entregó una solución ya de la corriente de un circuito RLC? Él les dijo, porque había que hacer unas derivadas dobles, pero él nos dio la solución y nos dijo que la corriente de un circuito RLC está dada en función del tiempo, por algo así.
por el seno de omega t más t. Listo. Pero entonces él nos explicó ahí algo muy interesante y es que este valor, yo creo que yo ahorita se los mencioné también cuando lo vimos, este valor se llama como la envolvente decreciente y él lo graficó también en Python, mostró la gráfica de exponencial, cómo empieza a decrecer de manera exponencial. Y entonces este factorcito es el que se encarga de ir apagando la oscilación con el tiempo. Entonces yo vi que él les mostró algo así. Él les mostró algo así, que si quitáramos esto, si quitáramos esto, tendríamos algo en función del seno, o sea, algo así. Pero cuando le agregamos este factor, esa envolvente decreciente, tenemos ya algo así. Y esto tiene sentido porque le me representa como una exponencial que va decreciendo. ¿Listo? Bueno, no me quedó ni tan feo. No, mentira, sí quedó muy feo. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar esa variable. Entonces, recordemos que vamos a analizar solo esta variable menos y vamos a reemplazar este gamma, que es que, como lo teníamos por acá en estas formulitas, este es el amortiguamiento y es R sobre 2L. Entonces me queda que E es igual a E. ¿Cuánto fue que dije? R sobre 2L por el tiempo, ¿cierto? Menos R sobre 2L por el tiempo. Entonces nosotros necesitamos saber a ver, vuelvo a leer el ejercicio, cuánto tiempo se requiere para que la amplitud de la carga disminuya la mitad de su valor inicial. La amplitud de la carga, entonces vamos a decir que es A de T, que vendría a estar dado como por esto, y necesitamos que ese tiempo se reduzca a la mitad. Eso vendría a ser la amplitud de la carga por ese factor de amortiguamiento, que es menos R sobre 2L por T. Listo, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito calcular este valor del tiempo. ¿Qué hago? Yo ya sé que esta es la amplitud y entonces tengo que esta amplitud cero, cuando el tiempo es la mitad, para que el tiempo sea la mitad, debemos de saber que esto me quedaría algo así. Un medio, la mitad de esa amplitud. Entonces, si yo ya sé cuánto es esto, entonces vamos a reemplazar y me quedaría, estoy corriendo, me quedaría cuando sustituimos que lo que está a este lado, medio de A sub 0 es igual a sub 0 por E a la menos gamma, pero acá ya lo reemplacé, menos R sobre 2L por el tiempo. Listo, acá ¿qué pasa? Acá pasa que este se me va con este y me queda que este factor, un medio, es igual a E a la menos R sobre 2L por T. Ahí yo les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Recuerdan ustedes cómo hago yo para despejar esta T? ¿Qué tengo que hacer para cancelar esta E? ¿Lo recuerdan de pronto por ahí? ¿Alguien se acuerda? Bueno, pues si no lo recuerdan, esto se hace con logaritmo natural, que vendría a ser como el factor inverso de L. Entonces resulta que saco logaritmo natural a los dos lados. Si yo saco logaritmo natural a los dos lados, me queda logaritmo natural de un medio y a este lado tendría logaritmo natural de E y esto se me cancela, algo así. Me cancela con este y me queda
escribir aquí. Me desordené. Me quedaría logaritmo natural de lo que está arriba, de 1, menos logaritmo natural de 2, es igual esto es igual a menos R sobre 2L por T, ¿cierto? Este sería el T, el T que necesito. Entonces, logaritmo natural de 1 es 0, por si no lo recuerdan por ahí. Y me quedaría entonces a este lado. Menos logaritmo natural de 2 es igual a menos R sobre 2L por T. Entonces recuerden que lo que yo necesito es despejar el T. Entonces voy a pasar todo al otro lado. Entonces me quedaría T es igual. Ah, vengan, esperen. Este menos lo puedo cancelar con este menos, ¿cierto? Me queda T es igual a logaritmo natural de 2. Paso este a multiplicar por 2L. Y este R lo paso a dividir sobre R. Y este es el resultado. Ustedes pueden hacer logaritmo natural de 2. Eso les va a dar un valor y lo multiplican por 2 por L y lo dividen sobre R. Estos valores ustedes los tienen acá. El R es 5 para mí, el L es esto para mí. Pero ustedes tienen sus propios valores. Esta es la manera en la que se resuelve este punto 3, en la manera en la que calculamos el tiempo para que la amplitud de la carga disminuya a la mitad. O sea, para que este A sub 0 sea A medios. Por eso es que aparece ahí el medios. Y este punto que dice qué valor de R se necesita para que el circuito sea críticamente amortiguado. A ver, yo les doy una ideita acá, pero me encantaría que ustedes lo pudieran hacer solitos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se siente? Para hacer el cuarto solitos, o les doy una idea. ¿Qué dicen? Una idea, por favor. Un pequeño indicio, profe. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para qué condiciones existen para el circuito. Entonces, miren, le damos la pregunta otra vez. ¿Qué valor de R se necesita para que el circuito sea críticamente amortiguado o sobreamortiguado? Entonces nosotros conocimos una condición. La condición que conocimos es que para que el circuito sea subamortiguado, tiene que cumplir esta condición que está acá, para que sea subamortiguado. Entonces investiguemos cuáles son las otras condiciones para que el circuito sea críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Entonces yo investigo y yo me doy cuenta que para que el circuito, ¿alguien tiene el micrófono abierto o tienen una pregunta? Profe, en ese caso, para que sea críticamente, tendría que ser la resistencia al cuadrado igual a 4 por la bobina sobre la condensador. Sí, exactamente. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿cierto? Para que sea subamortiguado, entonces teníamos que las condiciones son las siguientes, pero tú ya lo dijiste. Para que sea subamortiguado, esto que ya lo teníamos, para que sea críticamente amortiguado, que es lo que me pide el ejercicio, o sobreamortiguado. Entonces, las condiciones son las siguientes: sobreamortiguado. Las condiciones son estas. Para subamortiguado, entonces nos decían que R al cuadrado fuera menor que 4L sobre C, ¿cierto? Para que sea críticamente amortiguado, entonces me dice que R al cuadrado sea igual a, como tú lo dijiste, 4L sobre C. Y para que sea sobreamortiguado, R al cuadrado tiene que ser mayor que 4L sobre C. Entonces, vamos a mirar si fuera críticamente amortiguado, ¿cierto? ¿Qué valor tendría que ser? Eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿cierto? Miremos, ¿qué valor de R se necesita?
Entonces, pues calculo R. Entonces tengo la formulita. La formulita que vamos a utilizar va a ser esta. R al cuadrado es igual a 4L sobre P. Despejo R. ¿Cómo despejo esa R de ahí? ¿Quién me dice? Raíz Raíz. al cuadrado. Raíz. Exactamente. Saco raíz a ambos lados, entonces este lado me queda que R es igual a la raíz de 4L sobre C. Reemplazo y tengo mi valor de R. Facilito, ¿cierto? Muchísimas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Cuéntenme, por Gracias, favor, si profe. alguien tiene alguna duda, si quedó claro, si con eso terminamos la tarea. Preguntas, Profe, escríbanme en el chat. Si todo yo- quedó claro, dime. yo tengo una pregunta sobre el punto de hacer una infografía, una presentación explicando el primer punto en inglés. Ahí toca todo en inglés y se pueden hacer diapositivas con PowerPoint. Sí, ahí lo que nos está pidiendo la tarea es que hagamos el video de la exposición en inglés. Yo entiendo que eso sea muy difícil, pues para algunos, ¿cierto? No para todos. Ya vi varios videos en inglés, me encantó. Que se arriesguen, que tomen la iniciativa. Lo que pueden hacer es que las diapositivas las hagan en inglés, que lean algunas cositas en inglés a los que se les dificulte, a los que no, derecho en inglés todo, ¿cierto? O que hagan, tienen dos opciones, que sea la exposición a través de una infografía o que sea a través de una presentación. Ambas pueden ser en inglés y la explicación, por lo menos la presentación en inglés, y ya si de pronto quieren hacer, pues combinar algunas palabras en español o hablar el tema en español, lo pueden hacer, pero por favor, por lo menos la presentación y la infografía, además de la presentación de ustedes oralmente, que sea en inglés. Profe, yo tengo otra pregunta. Es que después de este ejercicio sigue otro que se llama ecuaciones de inducción electromagnética, ecuaciones de Maxwell. Y Allá, eso, ajá. ¿ese cómo se hace? Bueno, no, esa sí, ya sigue lo chévere de la tarea. Déjenme, yo les comparto acá la tarea y la leemos todos. Ese no creo que toque resolver, pero trata como otra presentación, ¿verdad? Es como otra presentación. Exacto. Ahí lo que nos está pidiendo, ya la voy a leer, estoy abriéndola acá, pero lo que nos pide básicamente es hacer otra infografía que la podamos compartir. Ahí tengo dos tareas, dos ejercicios en ese punto. Y es que les voy a compartir aquí la pantalla, voy a salirme de la tablet. Voy a dejar de compartir y voy a compartir por acá. La tarea. Recuerden, por favor, que en la columna 2 de la ya no lo estamos viendo, ¿cierto? ¿O sí? ¿Están viendo la tarea? ¿Me confirman? Por No, favor. no se ve, No, profesor, en la profesor. cámara. Espérenme un segundito que se salió la tarea. Listo. Entonces recuerden que la columna 2 se deja tal cual, que debe ser en términos de las variables. Y aquí, ahí sí ya reemplazamos y resolvemos. Resolver. Creo que es Tulio, por favor, me ayuda a cerrar el micrófono. Gracias. Listo, eso ya lo tenemos claro, clarísimo. Video ya. Aquí, el punto 3, entonces me dice que estas son las ecuaciones de Maxwell. Lo que tengo que hacer para este ejercicio es identificar, eso es alfa, ojo.
yo comparo, yo me fijo mucho en los documentos de identidad. Es muy importante que ustedes me muestren las variables que a ustedes les corresponden. Si no, para mí eso es plagio, porque tienen que ser el documento de ustedes. Entonces, miren que acá esto es la variable alfa, es decir, el último número de su documento de identidad. Y si mi documento, por ejemplo, termina en 2, si mi documento termina en 2, la temática que me corresponde es Leu de Gauss para campo magnético en forma vectorial. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer con esa temática? Participar en el foro escribiendo un texto introductorio sobre, no sobre la pregunta, sino sobre la temática correspondiente según el número de alfa. O sea que yo tengo que escribir en el foro un texto introductorio sobre la ley de Gauss para el campo magnético en forma vectorial. Miren que esto ya se pone ¿Cuál más parte? sencillito. ¿Cómo? ¿Preguntas? Juliet, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Dice que el último o el antepenúltimo, porque alfa no es el antepenúltimo. Qué No, pena. y esa es donde ustedes han tenido un error que yo se las he pasado, algunos se las he pasado porque si no tendrían toda la tarea mal, pero es que ahí es donde está el error, porque desde la tarea número 1, o bueno, la 2, ¿qué me dice acá? Alfa es el último número de su documento y este corresponderá al valor de la variable de alfa. Yo estoy cansada de retroalimentar en foros diciéndoles alfa es el último número. O sea que si mi número termina en 1, 2, 3, gamma es 1, beta 2 y alfa es 3. Ojo, a ver si en la última tarea nos reivindicamos con la variable alfa, porque la mayoría no, y han ido cambiando a medida de que vamos avanzando de tareas, pero me ponen 1, 2, 3, antepenúltimo, penúltimo y último. No, el último es gamma. Mira que acá lo dice muy bien. Indique el último valor de su documento. Te lo digo así porque son muchos los que mandan en el orden inverso. Yo al final se las acepto pues porque si no tendría que calificarles todo mal. Pero les dejo siempre esa aclaración, siempre se las dejo. El orden está mal. Entonces acá vamos a reivindicarnos y alfa es el valor del último documento. Si su documento termina en 7, entonces la temática que le corresponde es la ley de Ampère-Maxwell en forma diferencial. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En esta primera parte A, escribir en el foro un texto introductorio. Ojo, no me vayan a escribir acá el texto introductorio, no, acá me ponen el recorte de pantalla de la participación en el foro. El texto introductorio está en el foro. Lo mismo en la parte B. La parte B es que participo en el foro su explicación de la ecuación de Maxwell asignada mediante el diseño de una infografía. Esa infografía también es para publicarla en el foro. Y aquí lo que va a hacer es copiar ya sea la infografía, el enlace de la infografía y el recorte de pantalla donde participó con esa infografía. La participación en un evento, miren que ya llevamos varios eventos de física y de otros temas en el año, ¿cierto? Y en este semestre. Aquí hay un evento del que queremos que ustedes participen y hace poquito hubo otro que también tienen los enlaces en Teams. Pueden usar el evento que ustedes quieran para trabajar estas respuestas. Las respuestas son estas que están acá. Estas son las preguntas y ustedes deben responder cómo se llamó el evento, cómo se llamó el expositor, cuál era el objetivo, cuál es la intención, que ustedes empiecen a entrar en el mundo de la investigación, en el mundo de la academia, participando en eventos. Es muy importante para un ingeniero, para un estudiante universitario que vaya a eventos científicos. Entonces, esa es la intención que tenemos con esto y finalmente que realicen un mapa mental. Esto no es que debería construir de la lectura, sino del evento, de la información del evento. ¿Listo? Donde mencionen los aspectos relevantes de la charla, que hay temáticas de abordaron relacionadas con el electromagnetismo y así. Queridos y queridas, cuéntenme si tienen alguna pregunta. Oh, muchas gracias, profe. De mi Ya, parte no, profe, todo ya claro. entendí mucho mejor todo. Listo. Me encantaría, por favor, que me dejaran eso en el chat, que me quede como evidencia de que les quedó todo muy claro. Listo. Me ayudarían con eso.
Y bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias a ustedes por su participación. Creo que esta es la última vez que nos vemos. Ya esta era la última CIPAS del año. De todos modos, yo estoy súper pendiente de todas las dudas que tengan en el Teams. Si la duda es muy urgente en el Teams, ténganme paciencia con los foros. Tengo más de 200 estudiantes, es decir, más de 200 retroalimentaciones que hacer en los foros y a ustedes les encanta poner una, dos, tres, cuatro de la misma tarea. Pero eso está muy bien, no se preocupen, esa es la idea. Entonces, ténganme un poquito de paciencia con los foros. De todos modos, si la duda es urgente, yo se la respondo más rápido por Teams. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente resto de tarde y fin de semana. Chao. Chao, Profe, profe. chao. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias, muy amable. Chao.